Hola, ¿qué tal? No saben qué gusto me da volvernos, bueno, no volvernos a encontrar, ahora sí, encontrarnos en el placer de la lectura. De verdad que va a ser un gusto compartir con ustedes todas estas magníficas narraciones que he ido buscando, que he ido recopilando para poder hacer de estos un encuentro muy, muy bonito. Este va a ser una primera probada, digamos, para que ustedes vayan conociendo cómo va a funcionar un poco esto del placer de la lectura. En este primer video, no va a ser parte de los que empiezan el 3 de noviembre, esto es un poco anterior. Aquí lo que quiero es hablar acerca del autor de García Márquez, que yo creo que es importantísimo que obviamente conozcamos, aunque sea muy, muy por encima, que sea un barniz nada más del autor, pero darnos una idea de quién estamos hablando, quién va a ser el autor de este módulo que comienza el 3 de noviembre y termina a finales de enero, ¿no? Que conozcan su forma de escribir un poco y que conozcan qué es lo que vamos a leer, qué son los 12 cuentos peregrinos. Entonces, bueno, pues si ya sin darle más preámbulo al asunto, creo que es importante que empecemos entonces con quién fue Gabriel García Márquez. Este hombre nació en un lugar con un nombre que a mí me parece mágico, maravilloso, que me suena melodioso, en un lugar en Colombia que se llama Aracataca, un 6 de marzo de 1927. En Aracataca, Colombia. Como les digo, me parece una maravilla de entrada nacer en ese lugar, ¿no? Entonces es alguien que tuvo una historia muy, que es digna de contarse, de referirse, sobre todo sus antecedentes, con quién vivió todo esto, para poder entender quién fue Gabriel García Márquez. Entonces, como les digo, nace un 6 de marzo de 1927 en este lugar mágico, Aracataca, ¿no? Pero después vive 8 años, los primeros 8 años con sus abuelos en Aracataca, y ya después se va con sus papás a Sucre, con sus hermanos, continúa la vida, continúa los estudios. Su papá como que tiene interés y le fomenta mucho el estudio, que estudie la carrera de Derecho. Él, por darle gusto, lo comienza a hacer. Creo que nunca se recibe realmente de la carrera, porque se da cuenta en el Inter que lo que a él le gusta muchísimo es escribir, entra a trabajar como periodista, en fin, va haciendo su vida y se casa con Mercedes Barcha en 1958. Lo hago notar porque es alguien muy importante durante toda su vida. Fue su gran apoyo, fue increíblemente solidaria con él, de verdad estuvo presente en los momentos de mucha felicidad, pero también en los momentos muy difíciles. Yo creo que estar casada con un escritor no ha de ser fácil, sobre todo pues cuando ellos se casaron, él no era un escritor reconocido. Entonces es una figura muy, muy importante, Mercedes Barcha, en la vida de García Márquez. Se casan, como les digo, en 1958, tienen 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Pasa el tiempo, García Márquez cada vez empieza a escribir más, empieza a ser más reconocido, hasta que en 1982 le dan el Premio Nobel de Literatura. Increíble, ¿no? Entonces, se lo dan por toda su obra. Mucho se comentó que se lo hubieran dado por 100 años de soledad. No es así. Se lo dan por toda su obra, que es magnífica, por supuesto, y es completa, y es novela, y es nota periodística, y son cuentos. O sea, tiene una variedad dentro de su obra impresionante, ¿no? Y total, que termina muriendo el 17 de abril del 2014, hace pues relativamente poco, aquí en la Ciudad de México. Él sale de Colombia y va por diferentes lugares, va viviendo, porque sus ideas políticas, pues bueno, siempre le causaron un poquitín de conflicto, pero termina viviendo en México la mayor parte de su vida, sobre todo ya al final. Aquí es donde escribe 100 años de soledad, y aquí escribe 12 cuentos peregrinos. Entonces, México se vuelve un poco su residencia, sin quitarle ningún mérito, por supuesto, que él nace en Colombia, como les digo y les repito,
en ese lugar mágico, Aracataca, ¿no? Entonces, bueno, estos son los antecedentes generales de García Márquez, de todo esto, pero como les digo, yo creo que la parte muy, muy importante que sí debemos de hacer un poquito de memoria y de recobrar es quiénes fueron esos abuelos maravillosos con los que él se crió esa primera infancia, sus primeros 8 años, en dónde fue, cómo los vivió, cómo nace, ¿no? Entonces, bueno, de entrada resulta que su abuelo, llamado Nicolás Ricardo Márquez Mejía, vive en Aracataca y tiene 3 hijos, entre ellos tiene a Luisa Santiago Márquez Iguarán, su hija, y esta muchacha, guapa, todo lo que sea, conoce a un muchacho que viene de fuera, de Sucre, llega a vivir a Aracataca como telegrafista, tiene el trabajo de telegrafista, se enamoran, pero al coronel Nicolás Márquez no le gusta esta relación, no está nada conforme, curiosamente porque Gabriel Eligio García, que es el muchacho que llega a trabajar a Aracataca, es hijo de una madre soltera, no se conoce al papá, es un hijo natural, por un lado. Por otro lado, es un conservador y el coronel Márquez era un liberal, él luchó en la Guerra de los 100 días. Y por otro lado, también se sabía que Gabriel Eligio García pues era muy mujeriego, ¿no? Entonces, por todas estas razones, no le gustaba al coronel el que su hija, Luisa Santiago, anduviera con él. La manda afuera, la manda a Barranquilla, que estudie en otro lado, que crezca en otro lado, pero como Gabriel Eligio era telegrafista, pues entonces le era fácil ir siguiendo el rastro de Luisa Santiago por todo Colombia, por donde iba yendo, ¿no? Esto se los cuento porque es bonito, es interesante, porque si es que ustedes me tienen paciencia, si logramos que después de leer cuentos de diferentes autores que sean cortos, si ustedes se animan, podríamos leer alguna novela. Y bueno, leer una novela de García Márquez sería maravilloso. Probablemente nos tomaría un año a lo mejor leerla, pero bueno, si de repente nos sentamos a pensar que pueden pasar 50 años y no la hemos leído, pues que es un año para leerla, ¿no? Yo creo que podría ser algo realmente maravilloso. Y en esto que les platico acerca de los papás de García Márquez, me remito, por supuesto, al Amor en los tiempos del cólera, una novela maravillosa, fantástica, la novela de amor por excelencia de García Márquez, donde los personajes principales son sus papás. Obviamente les cambia el nombre, no se llaman igual. En la novela es Fermina Daza y Florentino Ariza, ¿no? Pero de verdad que estoy segura que no se arrepentirían de que leyéramos esto. Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro, pero es importante que sepan quiénes fueron sus papás. Entonces el coronel Márquez no está nada conforme con esa relación, pero como Gabriel Eligio García se dedica a perseguir a Luisa Santiago por todo Colombia, pues el abuelo se da cuenta, el papá de Luisa Santiago se da cuenta que es en balde quererla estar llevando por otros lugares, todo, y resulta que regresa su hija a Aracataca, y es en este momento, bueno, pues ya se casan, todo, ella se embaraza y tiene a su primer hijo, Gabriel García Márquez, como les digo, en 1927. Entonces, para alegría, por supuesto, de los abuelos maternos. Pero resulta que en ese momento le ofrecen un trabajo de farmacéutico a Gabriel Eligio García, ¿no? En Sucre. Entonces lo acepta y sucede lo que sucede muy a menudo. Aquí en México no nos sorprende en lo absoluto. Le dejan al bebé a los abuelos maternos y los papás de García Márquez se van a vivir a Sucre porque pues es una buena oportunidad para la familia, todo, y el niño se queda con sus abuelos maternos, ¿no? Y esto sí se los hago como muy evidente porque creo yo, y dicho por García Márquez y dicho por todos sus biógrafos, esto es lo que realmente marca a Gabito.
para el resto de su vida, ¿no? Entonces, el vivir con estos abuelos maravillosos. Entonces, vive, como les digo, los primeros 8 años de su vida. Luego les cuento por qué se regresa a vivir con sus papás, pero entonces él convive muchísimo con su abuelo, Nicolás Márquez, quien fue, como les decía, un coronel liberal, pero además fue un magnífico narrador de historias. Es lo que nos cuenta García Márquez acerca de su abuelo, ¿no? Y aparte era un conocedor de la historia real de Colombia. Como les digo, estuvo en la Guerra de los 100 Días, todo esto. Entonces fue un hombre que acercó a Gavito mucho a la cultura, le dio acceso a los diccionarios, como que lo hizo ser un hombre interesado, curioso en mil cosas, y al mismo tiempo García Márquez lo describe como su cordón umbilical con la historia y la realidad. Ese es su abuelo. Me imagino a algunos de ustedes habrán oído hablar de la novela El coronel no tiene quien le escriba. Es basado un poco con la vida de su abuelo. Entonces, como les digo, fueron alguien que marcó muchísimo la vida de García Márquez. Y por otro lado, este abuelo tan sensato, tan culto, tan todo, tiene la contraparte, no porque no fuera culta ni fuera sensata, simplemente porque, pues por el otro lado está la abuela Tranquilina Iguarán Cotes, que es, a mi gusto, una mujer maravillosa, que si el coronel Márquez ayudó mucho para que se interesara García Márquez en todo lo que fuera la literatura, su abuela le dio toda la parte mágica, por supuesto, que podemos leer en todos sus textos y que es lo que, a mi gusto, lo hace realmente muy, muy especial a García Márquez, ¿no? Entonces es esta abuela maravillosa a quien describe como una mujer imaginativa y supersticiosa y a la que considera como su primera y principal influencia literaria. Por supuesto, porque esta mujer, siempre que su abuela le contaba alguna historia y narraba algo extraordinario, lo decía como algo perfectamente natural y sin importar cuán fantásticos e improbables fueran sus relatos, siempre lo refería como si fueran una verdad irrefutable. Y esto lo vamos a encontrar muchísimo en toda la obra de García Márquez y en los cuentos peregrinos, en los 12 cuentos peregrinos, por supuesto, ¿no? Se nos narran cosas extraordinarias que se ven como parte de la vida cotidiana. A nadie le llaman la atención demasiado, no es algo, y son sucesos extraordinarios. Y así es como era la abuela. La abuela, por supuesto, que pudiera hablar de fantasmas, de seres, no de otro planeta, sino simplemente seres mágicos, pero lo contaba con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, para Gavito, mientras vivió estos 8 años con esos abuelos maravillosos, obviamente creó una mente imaginativa maravillosa, donde les digo que la fantasía es parte de la realidad. De hecho, él dice que no hay un solo renglón en todo lo que él ha escrito que no esté basado en la realidad. Entonces, esto es una maravilla. Crece, como les digo, esta primera infancia, sus primeros 8 años con sus abuelos, pero resulta que cuando él tiene 8 años, su abuelo muere, una pérdida terrible para él, y su abuela había sufrido una enfermedad por la cual había quedado ciega. Entonces, pues obviamente ya es algo muy difícil que él siga viviendo en Aracataca con estos personajes maravillosos, pues el abuelo ya murió. Entonces, sus papás deciden llevárselo a Sucre con el resto de sus hermanos, con sus familias, ya ellos ya tenían otros hijos, creo, ya no me acuerdo si son 6 o 7 hermanos, una cosa así, son varios, y deciden llevarse a Gavito también a Sucre con ellos. Ahí, bueno, pues pasa la vida, por supuesto, sigue estudiando, como les decía, el papá tiene mucho interés en que él estudie la carrera de Derecho, pero él en secundaria, probablemente tercero de secundaria, primero de prepa, una cosa así, tiene un encuentro maravilloso que nos narra cuando lee el libro de
de Franz Kafka, La Metamorfosis, ¿no? Entonces, cuando tiene este primer encuentro con esa literatura, donde, pues algunos de ustedes sabrán, donde el personaje principal, Gregorio Samsa, el día que despierta resulta que es un escarabajo. Entonces, cuando García Márquez lee esto de Kafka y dice, si así puedo escribir, si esto es la literatura, si me da chance de hacer esto, por supuesto que lo que yo quiero hacer es literatura, ¿no? Entonces, con toda la influencia que ya traía de esa abuela maravillosa, más este encuentro con Kafka, es lo que realmente marca su vida y resulta que decide que quiere ser escritor, pero bueno, pues antes de empezar así como escritor, comienza a publicar varias cosas en los periódicos, se dedica al periodismo, a hacer notas informativas, todo esto, y así lo hace durante muchos años, ¿no? Entonces él se dedica al periodismo, poco a poco va creciendo, va escribiendo a lo mejor ciertas cosas, pequeños, de artículos, todo, pero empieza a publicar poco a poco en los mismos periódicos donde lo tienen contratado algunos cuentos y se va dando cuenta que probablemente su camino vaya por ahí, ¿no? Entonces, esto es muy, otra vez se los repito, a grandes rasgos, lo que fue la influencia de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, esa forma de escribir tan maravillosa que tiene es muy, muy influida les repito, por su abuela principalmente, pero con todo el conocimiento de su abuelo y bueno, este primer encuentro con Kafka, ¿no? Que es también lo que le muestra lo maravilloso. Entonces comienza él a escribir una forma que hemos oído mucho hablar acerca del realismo mágico, ¿no? ¿Qué es el realismo mágico? Pues si busca uno el significado se usa para describir elementos que tienen la yuxtaposición, o sea, la unión de la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias. Esto es el realismo mágico, ¿no? Entonces es lo que les digo, que no es una literatura de fantasía donde sabemos que lo que estamos leyendo es algo fuera de la realidad, es algo fantástico. No, el realismo mágico está basado en la realidad y por muy extraordinario que sea, como les digo, no deja de quedar fuera de la vida cotidiana. Esto es lo que tiene de excepcional. Que si García Márquez fue el creador, no, probablemente es el principal representante, pero también, por supuesto, Miguel Ángel Asturias, pero también Alejo Carpentier, y luego veremos también, ya años después, Isabel Allende. Hay muchos escritores que retoman este realismo mágico, como lo da a conocer García Márquez, ¿no? Entonces, lo más terrible, lo más inusual, se dice con una expresión impasible, y eso es lo que pasa. Por supuesto, el ejemplo más grande de esto es la novela 100 años de soledad, ¿no? Donde todo el tiempo suceden cosas fantásticas. Está Remedios la Bella, que acaba de lavar la ropa y la está colgando, pero es tan bella que empieza a elevarse a los cielos en cuerpo y alma. Y lo ven dentro de la familia Buendía como algo normal, porque pues sí, Remedios era demasiado bella para este mundo, ¿no? Entonces son ciertas cosas, otra vez, perdonen que les diga, pero es que me emociona, es un tema que me gusta muchísimo. Entonces, si tuviéramos la oportunidad más adelante, también sería para mí un placer literario, en verdad, poder compartir con ustedes la lectura de 100 años de soledad, y se los juro que no se arrepentirían de poderlo leer, y de verdad, pues si tardamos tiempo, ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Pero que conozcan realmente toda esta esencia de lo que es el realismo mágico y estos relatos maravillosos que por suerte los vamos a poder encontrar en 12 cuentos peregrinos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, así es, eso es el realismo mágico, otra vez a grandes pinceladas, así muy por encima, pero bueno, es para darnos una idea de qué es lo que vamos a leer en 12 cuentos peregrinos, ¿no? Entonces, sí quisiera también dar una entrada, me imagino, no sé si ya todos
tienen el libro, si no lo tienen, no importa, yo soy la que voy a dar lectura, pero hay veces que es bueno irle dando seguimiento, ahora sí que utilizar tanto la vista como el oído, pues hace que la recepción, que el entendimiento sea mucho mejor, ¿no? Pero si no, si simplemente, como les digo, quieren vivir el placer de la lectura y sentarse a escuchar los cuentos, por supuesto que eso es lo que vamos a hacer y no se van a arrepentir, estoy segura, ¿no? Pero bueno, por si ya los tienen, estos 12 cuentos peregrinos son una maravilla, empezando desde el prólogo. En este prólogo es casi un cuento también que nos cuenta García Márquez, y el prólogo tiene un título también que se llama ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos? Y ¿por qué peregrinos? ¿No? Entonces, de esto sí les voy a hacer un resumen, nada más porque el prólogo no lo vamos a leer dentro de las clases, porque si no nos tardamos mucho más, de por sí van a ser un poquito más de 2 meses en que leamos estos cuentos. Pero bueno, ¿por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Resulta que García Márquez tarda más de 20 años en publicar estos cuentos, ¿no? Que pues bueno, me es inevitable la reflexión de pensar que en algún momento mucha gente dice, ay, a mí me encantaría escribir, voy a escribir un cuento. Bueno, pues sí, ahora hay de cuentos a cuentos. Entonces, simplemente, qué bueno que se anime la gente a hacerlo, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, de verdad, y bueno, lograr la maravilla de los 12 cuentos peregrinos, pues bueno, obviamente es complicadísimo, ¿no? Pero 20 años tarda García Márquez en realmente, entonces es por eso que él nos dice que es digno de contar la historia de por qué salieron estos 12 cuentos peregrinos, ¿no? Entonces, él a finales de los años 60, más o menos, principios de los 70, se va a vivir a Barcelona, España. Y estando ahí, de repente nos narra que tiene un sueño maravilloso, sueña que está en su propio entierro. Entonces, que de repente está ahí y empieza a ver llegar a todos sus amigos, sobre todo a los latinoamericanos, con los que lleva una excelente relación. Imagínense ese mundo bohemio que él vivió con todos estos grandes autores con los que se divertía muchísimo. Y él está en su entierro, pero él es parte del sueño y él está ahí, sabe que lo están enterrando, pero empiezan a llegar todos sus amigos. Y la pasan verdaderamente bomba en ese entierro, bailan vallenatos, se carcajean, hablan, discuten, todo, y de repente en un momento dado, pues bueno, se empiezan a despedir los amigos, bueno, ya es hora de irse, se empiezan a ir, nos dice García Márquez, y entonces él dice, pues sí, yo creo que ya es momento, se quiere ir, y alguno de los amigos le dice, qué pena, pero tú no te puedes ir porque pues tú ya moriste, este es tu entierro, ¿no? No te puedes ir. Y entonces nos describe de una manera preciosa de qué es para él la muerte, ¿no? Entonces que nos dice que la muerte es nunca más estar con los amigos. Entonces es una cosa preciosa, se queda con esta idea del cuento, del sueño, y entonces empieza a buscar, estando ahí en Barcelona, en España, un cuaderno para ir anotando, me imagino que todos los autores lo harán, ir anotando ideas que se vienen para después irlas desarrollando y crear algo. Que, quién sabe, pero poder crear algo, ¿no? Entonces, total, que con lo que se topa es con un cuaderno de sus hijos de la escuela y ahí comienza a escribir diferentes temas, empezando por este del entierro y luego diferentes temas que se le van ocurriendo, van viajando por toda Europa que con sus hijos y los chavos llevan este cuaderno, pues empieza a peregrinar junto con ellos por Europa y junto con Mercedes, ¿no? Entonces él sigue anotando, llega a tener 64 temas más o menos, entonces los tiene ahí, no le queda claro qué van a hacer eso, si van a hacer una novela, si va a hacer cuentos, si van a hacer notas periodísticas, si van a hacer guiones de película, si va a hacer el guión también para una serie para televisión, no le queda claro, pero simplemente ahí están los temas y los va llevando por todos lados. Regresa a México en 1974, nos platica que él tiene conciencia de ver ese cuaderno donde había anotado los temas, pues ahí en su escritorio, en su estudio, por ahí,
pero por ahí del año 1978, de repente algo se le viene a la cabeza que dice, ¿dónde está el cuaderno con los 64 temas? Lo empieza a buscar y empieza a entrar en pánico al darse cuenta que el cuaderno no aparece por ningún lado. Entonces, bueno, manda a llamar a los hijos, manda a llamar a Mercedes, la esposa, la gente que les ayude en su casa, a vaciar esa biblioteca maravillosa de García Márquez, a buscar el cuaderno por todos lados, pero pues resulta que el cuaderno no aparece. Cosa que suele sucedernos, que de repente la explicación que da es que en alguna de las limpiezas que hizo, que hacía pues constantemente, imagínense la cantidad de papeles que ha de haber tenido él en ese despacho, en su estudio, pues en alguno de esos, sin darse cuenta, agarró el cuaderno y lo tiró. Como les digo, cosas que pasan, porque a mí también ya me pasó, queriendo ser muy ordenada. De repente dije, ¿dónde están todos mis apuntes de cuando daba clases, todo esto? Ya no los tengo. Entonces, pues sí, no es algo que nos extraña muchísimo, ¿no? Entonces, haciendo un esfuerzo realmente de memoria de todo, se sienta nuevamente a querer escribir los temas. No recuerda los 64, pero se queda con 30, ¿no? Pero nuevamente sigue sin quedarle claro qué quiere hacer con esos ahora de 64 a 30 temas, ¿no? Entonces, total, sigue pasando, los temas se van nuevamente a un cajón, no al olvido, pero se quedan guardados, todo esto. Y entonces como que sigue sin saber de repente muy bien, lo retoma y escribe algunos, o sea, se da cuenta que no va a ser una novela con ellos, entonces hace algunos guiones para película, cosas así, los vuelve a guardar porque no está convencido, hasta que tiempo después de repente va quitando algunos temas, le quedan 18, entonces quiere trabajar con eso, algo de cuentos, se da cuenta que a lo mejor lo mejor es que sean cuentos, tiene esos 18 temas, y entre ellos tiene el tema de su entierro, ¿no? Entonces nos narra, que me encanta eso, que quiere empezar a escribir, quiere hacer un cuento acerca de su entierro, pero jamás logra plasmar en el papel esa alegría, esa felicidad que vivió en su sueño de reencontrarse con todos sus amigos, de cómo los vio, cómo los vivió. Entonces decide no escribir ningún cuento, lo tira a la basura, esa idea, ese tema, porque no logra realmente poder comunicar lo que él quería, y entonces así se van 6 más y a final de cuentas quedan 12 cuentos. Entonces, ¿por qué cuentos? Pues de ahí surgen. ¿Por qué 12? De esa manera. ¿Y por qué peregrinos? Porque se perdieron, se volvieron a encontrar, se volvieron a escribir, se recapitularon, se llevaron a Europa, se regresaron a México. Vamos, fueron cuentos que estuvieron peregrinando por muchos lugares, ¿no? Entonces, esta es la razón de los 12 cuentos peregrinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya que tiene decidido que van a ser cuentos, que van a ser 12, todo esto, de repente se topa una vez más con los temas y dice, ¡ay, qué barbaridad! Hace 20 años que yo pensé en esta idea y estaba en Europa. ¿Y cómo puedo retomar algo que dejé hace 20 años? Entonces decide, obviamente su situación económica debe haber sido ya buena, era un hombre, bueno, ya premio Nobel de literatura, imagínense todo. Entonces decide regresar a Europa con Mercedes y con sus hijos 20 años después a recorrer los mismos lugares de los temas de los 12 cuentos peregrinos, de los cuales sí quiero llamar la atención acerca de una característica que tienen estos 12 cuentos, que no lo tiene en la obra de García Márquez, nada más son los cuentos peregrinos. Todos los personajes, sobre todo los principales, son latinoamericanos de los cuentos, pero todo se desarrolla en Europa. Ninguno se desarrolla en América, en Latinoamérica, para nada. Todo se desarrolla no en Barcelona, en Ginebra, en Roma y en París, ¿no? Entonces es ahí donde se desarrollan los cuentos. Él regresa, entonces, después de 20 años, capta otra vez toda la esencia y empieza a escribir estos maravillosos cuentos tan mágicos, tan llenos de realismo mágico, pero dice que no importa, ¿no? Que regresa a reescribirlos porque lo hace en un tiempo
en una perspectiva en el tiempo. Ya nada tiene que ver de lo que fueron, pero la imaginación que tengan, la fantasía y la realidad que tengan, ya no importa porque son con 20 años de diferencia, ¿no? De lo pensado la primera vez. Entonces, él dice que están basados, por supuesto, en sus recuerdos, en sus memorias de 20 años antes, entonces, que son totalmente reales lo que está él escribiendo en estos cuentos, ¿no? Regresa a México después de ese viaje a Europa y en 8 meses escribe los 12 cuentos peregrinos. Después de 20 años de andar rolando por todos lados, en 8 meses escribe los cuentos y la primera impresión se logra en 1992, ¿no? Entonces, como les digo, fue un ir y venir los 12 cuentos peregrinos y gracias a Dios que si los logra, si los hace, entonces aquí contamos con esta maravilla de cuentos, donde en la contraportada también dice de una manera, los describe precioso. Irreales, inquietantes, tocados con el hálito de lo fatal, estos 12 relatos son un viaje por diversas ciudades de un mundo que se ve trastocado por la nostalgia, el desarraigo del exiliado o la simple presencia de lo insólito. Entonces, estos son los 12 cuentos peregrinos. Espero les haya interesado. De verdad creo que no nos vamos a arrepentir de leerlos. Y como les digo, esto es una probada de lo que va a ser el placer de la lectura. Entonces, quisiera dar lectura a un cuento, uno muy, muy cortito de los 12, para que los vayamos conociendo, vean ustedes cómo va a ser la dinámica, como les explico, yo voy leyendo, voy haciendo comentarios, todo esto, pero creo que ahorita pueden tener una idea muy clara de entonces quién es Gabriel García Márquez, qué es el realismo mágico y qué son los 12 cuentos peregrinos, ¿no? Entonces, porque siempre para entrar a un texto yo sí creo que es importante conocer el entorno, ¿no? Entonces, las circunstancias, porque el entendimiento es mucho más fácil, ¿no? Así que de lo que lea yo, no se asombren, porque recuerden que todo es realismo mágico y que las cosas así suceden dentro de la realidad de García Márquez, que como les digo, él dice e insiste que nunca ha escrito un solo renglón que no esté basado en la realidad. Así que, bueno, pues ustedes verán, ya lo irán conociendo y estoy completamente segura que no se van a arrepentir de conocer y de leer a García Márquez y los 12 cuentos peregrinos. Entonces, demos lectura al primero, que pues por estar en el mes de octubre, porque pues es el mes ahí de lo tenebroso, de lo diferente, de los fantasmas, entonces vamos a dar lectura a Espantos de Agosto. No es un tema muy recurrente los fantasmas en García Márquez, pero este cuento sí lo es un cuento corto, entonces nada más para que ustedes se den una idea de, les digo, cómo va a funcionar el placer de la lectura. Entonces, si me acompañan, pues espero que lo disfruten junto conmigo y que les guste muchísimo. Espantos de Agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil. Abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir ahí y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros 2 hijos de 9 y 7 años se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa.
pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90,000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Ok, entonces aquí ya nos estamos internando en el tema. Nos está diciendo García Márquez que fueron invitados a un castillo, a un almuerzo con un escritor venezolano, Miguel Otero Silva, y que él es el que los está invitando, es el dueño del castillo. No saben, están en Arezzo, no saben cómo llegar y bueno, pues preguntando, nadie les sabe informar hasta que una pastora de gansos es la que les dice dónde está perfectamente bien el castillo, pero sí les da una advertencia, van a dormir ahí y dice, no, nada más vamos a comerse, qué bueno porque ahí espantan, ¿no? Entonces el autor pues se ríe un poco junto con su mujer de pensar que pueda existir un castillo embrujado, digamos, y total, que llegan perfectamente bien y van sus dos niños de 9 y 7 años, creo que nos dice que tienen, entonces ellos llegan felices de ver cómo va a ser ese castillo. Nos imaginamos, o sea, me puedo imaginar perfectamente bien a este anfitrión, a Miguel, que los invita y donde les sirve un almuerzo delicioso en esa terraza preciosa donde están viendo todo el paisaje. Me quiero imaginar que el castillo está como arriba y entonces desde la terraza ven todo Arezzo y ahí entonces les empieza a platicar que hay un personaje que es el más importante de ese lugar, que se llama Ludovico, ¿no? Entonces vamos a conocer quién es Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas, tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. Ok, entonces ya sabemos quién es Ludovico. El anfitrión se dedica a platicar durante todo el almuerzo de quién fue. Es aterrador la historia de Ludovico. En un momento de locura mata a puñaladas a su amante y después incita a sus perros de casa a que lo maten a él a mordidas. Imagínense qué muerte tan espantosa, tan terrible, pero él siente un remordimiento, da la impresión muy fuerte, todo, y entonces, según nos dice Miguel, Ludovico está dando de vueltas por todo el castillo después de la medianoche porque no puede descansar en paz, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la historia que le cuentan a nuestro autor y a sus dos hijos. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta, por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico.
Ahí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Ok, acaban del almuerzo, todo, empiezan a recorrer este castillo con 82 cuartos, según nos dice el autor, donde la planta baja está remodelada, por supuesto, tiene hasta un sauna, tiene un lugar como un gimnasio, una cosa así se imagina uno, y lo que antes se usó muchísimo, siglos antes, fue la segunda planta, ¿no? Donde están los 82 cuartos restantes, donde la mayoría tiene muebles, ahí me los quiero imaginar, así como pues arrumbados, olvidados, todo esto. Sin embargo, está el último cuarto de Ludovico, donde quiero imaginarme unas cortinas pesadas llenas de polvo y donde está un edredón increíble, imagínense ustedes nada más, o sea, como que hasta angustia da, ese edredón que está cubriendo la cama, pero que está hasta acartonado, está duro porque conserva la sangre de la amante de Ludovico, a la que mató a puñaladas en el lecho en la cama, ¿no? Entonces está ahí la sangre todavía y eso, y bueno, no olvidar ese aroma a fresa silvestre, a fresa recién cortada, debe ser un aroma delicioso, pero que es algo que llama la atención totalmente de García Márquez, que en ese cuarto encerrado, que se ve hasta el polvo, el tiempo, tenga ese olor tan característico de la fresa, ¿no? Que bueno, ya simplemente hay veces, seguramente a ustedes también les ha pasado, que, bueno, recordamos, tenemos memoria, todo, y si vemos alguna película, oímos una canción, pero los olores son de verdad casi mágicos, nos llevan a lugares que ya teníamos a lo mejor olvidados en la memoria y el aroma, el olor es algo que nos transporta de verdad a diferentes escenas, cosas que hemos vivido, que como les digo probablemente ya ni nos acordábamos. Pero bueno, este es el cuarto de Ludovico. Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo, eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conservado. Amo esta frase, perdón que haga ahorita una pausa, pero nos tomamos un café bien conversado. Se me hace divina la frase, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos disfrutado de un café bien conversado, de una copa de vino bien conversada, cuando estás con gente agradable, cuando te la estás pasando bien? Entonces, sí, puedo entender perfectamente bien esta frase de un café bien conversado, ¿no? Entonces, bueno, la pasan muy bien, bajo un café bien conversado, bajo las pérgolas de la plaza. Y cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Entonces, recordemos, no se nos olvide la pastora que les dice a qué van y ellos dicen vamos a almorzar, qué bueno, porque ahí en esa casa espantan.
Entonces, pues bueno, los niños insisten, ya cenaron, ya era muy tarde para regresar, se acaban quedando a dormir y vamos a ver qué sucede en este castillo de Ludovico. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien. Mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenía nada de tenebroso. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj del péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. Qué tontería, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre, todavía caliente, de su cama maldita. ¡Oh! Bueno, pues cada quien, por supuesto, pero a mí esto me parece una obra de arte. Se me hace divino, imagínense, entonces se van, se acuestan en el cuarto que les dio su anfitrión, Miguel Otero Silva, les dice, aquí están en la planta baja, y amanecen en un sueño totalmente pacífico, todo, pero amanecen en el cuarto de Ludovico y tapados con las sábanas llenas de sangre, y aquí sí sangre tibia de la amante de Ludovico. En fin, esto es una probadita de Gabriel García Márquez, una probada de los 12 cuentos peregrinos. Espero de verdad que les haya gustado, que les interese. De verdad creo que